¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos este nuevo fin de semana en Cita Regional. Estamos listos, dispuestos ya para iniciar la conversación que viene muy interesante. Ya les voy a presentar a los invitados de hoy día. Vamos a analizar el acontecer regional y nacional aquí en esta mesa, como es habitual en nuestro canal. Pero antes de todo aquello tenemos una nota preparada de lo que ha pasado en los últimos 7 días, lo que ha pasado esta última semana. Esa nota la queremos compartir con ustedes. Dos jóvenes fallecieron la tarde de este jueves a raíz de un confuso incidente tras el término de la marcha estudiantil en la región de Valparaíso. Las víctimas, Ezequiel Borbarán y Diego Guzmán, de 18 y 24 años de edad, habrían estado pegando un papelógrafo en una propiedad ubicada en calle Molina, en las cercanías de la Plaza Victoria, y tras una discusión recibieron disparos del hijo del dueño del inmueble. El Servicio de Impuestos Internos presentó querellas criminales en el 8º Juzgado de Garantía en contra de Jovino Novoa, Giorgio Martelli y Clara Benzán por delitos tributarios en los denominados casos Penta Sojimich. La polémica surgió tras la inhabilitación del director del servicio. Un total de 5 nuevos ministros, principalmente del área política, y el cambio de algunos personeros a otras carteras, consideró el anunciado ajuste de gabinete ministerial realizado por la presidenta Michelle Bachelet. Encuesta de Fundación Piensa Dimar, realizada en la región, dejó en evidencia la mala evaluación de autoridades locales, el reconocimiento hacia los hechos de corrupción y el rechazo a reformas políticas impulsadas por el gobierno. Bueno, ahí están los temas para esta edición de Cita Regional. Vamos a partir por las damas, como corresponde. Concejala de Viña del Mar está con nosotros hoy día doña Laura Yanich. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo le va? Hola, ¿Cómo buenos está? días. Gracias por la invitación. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Usted por acompañarnos hoy día y analizar y traernos su punto de vista respecto de estos temas aquí que ya nos mencionaba Bernardo Vélez en esta nota de introducción. Está aquí también el diputado del Distrito 12 de la provincia de Marga Marga, Arturo Esquella. ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación también, Claudio, un gusto estar acá. Y el concejal de Viña del Mar también, don Jaime Vara. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Claudio. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar en esta mesa de conversación. Y estamos esperando, se va a sumar otro personaje más del ámbito político regional aquí a esta mesa de conversaciones hoy día. Yo quiero plantear de inmediato el tema y lo que ha sido noticia durante estos días aquí en la región y en el país, e incluso creo que a nivel internacional, porque anoche yo veía algunas cadenas de televisión o a horas nada más de registrado esta situación tan lamentable en Valparaíso con la muerte de 2 jóvenes que habían participado en la manifestación del viernes pasado, unas notas también en la televisión internacional. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede hoy día en nuestra sociedad? ¿Qué ha pasado en Valparaíso? Esto es fruto de una seguidilla de hechos y de situaciones violentas. Estamos inmersos hoy día en una sociedad mucho más violenta. Esta es la forma hoy día en que se están solucionando las situaciones, los hechos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su visión, diputado Esquella, respecto a lo ocurrido en Valparaíso? Bueno, yo creo que lo primero es condenar la violencia. Nunca hay que cansarse de condenar estos actos y repetir. Particularmente quizás decirle a los papás, a las mamás que nos están viendo, a quienes tienen o tienen algo que ver, por decirlo de alguna manera, en el proceso de formación de los jóvenes, el que uno tiene que saber en qué están sus hijos. Y estoy hablando de una persona que decide en pocos minutos, digamos, quitarle la vida, nada menos, la vida a 2 personas, a otros 2 jóvenes, que perfectamente podrían, razones del destino, los podrían haber llevado a ser incluso hasta amigos, digamos, si es que se hubieran llegado a conocer, porque eran más o menos de la misma edad. Bueno, acá por un hecho, por supuesto, digamos, reprochable, que es el estar rayando o qué sé yo, poniendo un papel afuera de la casa, este tipo termina, tal como se ha dicho por múltiples versiones, termina quitándole la vida. Y eso, más allá del caso concreto policial que están dando, ya está formalizada esta persona. Entiendo que en el allanamiento a la casa le encontraron una serie de elementos que podrían también ser constitutivos en sí mismos de delitos. Bueno, el solo hecho, digamos, el arma que se les encontró, en fin. Pero más allá de eso, yo quiero detenerme en el tema que tú, de alguna manera, insinuabas. Si es que esto es reflejo de lo que está viviéndose en Chile. Yo creo que efectivamente así es. O sea, estamos en una lógica en que se llega muy rápido a los actos de violencia. Y no hay que llegar, por cierto, este es un caso extremo, digamos, con un par de disparos.
y con nada menos que muertos. Pero también pongámonos nosotros en el caso. ¿Cuántas veces nos salimos de quicio rápido, digamos, en una diferencia de opinión con otras personas? Cuando nos molesta, qué sé yo, los que nos están viendo en la casa, el automovilista que se le cruza un auto y termina gritándole cuánta cosa se le ocurre, digamos, en pocos segundos. Todo eso es síntoma de que estamos mal. Y obviamente ese mal, digamos, no se va a pasar como pretenden algunos con un cambio de constitución. Exacto. Encuentro totalmente al lugar las explicaciones de sociólogos autogenerados el día de ayer, en donde le echaban la culpa, por un lado al derecho de propiedad, por otro lado a la constitución política, Muchas no sé, gracias, cosas que diputado. no tienen ningún sentido. El tema es más de fondo y tenemos que seguir reflexionando. Exacto. Bueno, y vamos a tratar hoy día aquí en el programa de ir un poco al fondo de esta cuestión. Laura, aquí ya algo decía el diputado Esquella, estamos viviendo hoy día en una sociedad mucho más violenta, donde parece que todo el mundo se sale de quicio muy rápidamente, pero yo digo mucho más violenta no en el sentido, digamos, del estado de ánimo, sino que en general hoy día la gente quiere conseguir, parece, todo a cualquier precio, y la violencia es uno de esos medios también. A ver, yo partiría diciendo que este es un problema de la humanidad toda. O sea, tú ves las noticias y en todos los países tenemos estas protestas, reacciones. Hace poco en Estados Unidos por el asesinato de un niño negro, hubo protestas que duraron días, violentas, con incendio, con destrucción de autos. O sea, es algo que está pasando en el mundo, no es solamente un reflejo de la sociedad chilena. Entonces yo partiría por ahí. Segundo, bueno, hacerle llegar a la familia las condolencias, me imagino que de todos los viñamarinos, en una situación espantosa. Yo ayer cuando escuché la noticia no lo podía creer, porque dos jóvenes que salen a manifestar su descontento con la situación de la educación en Chile y al paso del día terminan asesinados por un delincuente, por lo que dicen, un delincuente común que incluso vende droga y todo lo demás. Yo lo encuentro lamentable para el país. Creo que tenemos que hacer esfuerzos. A mí no me gusta que se hable del tema que los chiquillos no puedan ir a las manifestaciones, porque yo creo que en una democracia todos tienen derecho a manifestar su opinión públicamente. Acá el problema fue este joven que no encontró nada mejor que manifestar su descontento baneando a los chiquillos, y parece que solamente estaban poniendo un lienzo, o sea, ni siquiera estaban pintando la casa. O sea, una conducta totalmente irracional. Y bueno, y lamentable. Y yo creo que no se pueden decir las declaraciones. Estábamos conversando ante el programa con el diputado Esquella, de gente que casi es culpa de los cabros que van a protestar y no es culpa del que disparó, porque ay, se merecen esto. A mí me dijo una persona, que no puedo decir la palabra que me dijeron porque hay gente que avala este actuar. Claro, entonces como que el gallo que disparó tiene la razón, porque ¿para qué salen a la calle a protestar? Entonces a mí me parece que en un sistema democrático el primer derecho que tú tienes es salir a manifestar tu opinión respecto a temas tan importantes como la educación, y que todos sabemos además que ha estado medio, para ser sincero, bastante enredado el tema de la reforma. Entonces los chiquillos quieren más claridad y me parece súper bien, pero lamento que haya terminado en un acto tan tremendo, y yo soy mamá, así que me imagino cómo está Concejala, sufriendo. muchas gracias. Jaime Varas, ¿cuál es su opinión, su visión respecto de esta situación, lo que ha ocurrido en Valparaíso con estos dos jóvenes que lamentablemente perdieron la vida en un hecho de violencia? Sí, no, obviamente sumarme a lo que ha señalado tanto Arturo como Laura de lamentar la situación producida. La verdad, las cosas que a mí me tocó estar en Valparaíso por otras razones, y uno no puede creer que una marcha termine de esa forma. Es decir, estábamos acostumbrados a que las marchas terminaran en su mayoría con desmanes, desórdenes, daños, pero que terminaran con alguien muerto es absolutamente, obviamente, una primera, y esperamos que no se repita. Acá yo creo que no es que la marcha haya terminado en eso, sino que acá hubo un delincuente común que asesinó a dos jóvenes que participaban pacíficamente en una marcha. Ahora, lo que sí uno también tiene que analizar es que también estas marchas también generan, es decir, es algo que se ha venido analizando claramente acá, el derecho a expresarse, a manifestarse, a protestar, está tan consagrado, y nadie se puede oponer a eso. Ahora, lo que sí tenemos que tomar en consideración que
que también estas marchas generan externalidades negativas, obviamente que no justifican una conducta como la del sujeto que hoy día ha sido formalizado, pero que obviamente que a alguien le pongan un papelógrafo, lo que estaban haciendo los jóvenes, no ameritaba bajo ningún punto de vista la reacción y lo que les pasó. Pero sí nos debe hacer pensar que acá hay algo que no está funcionando bien. Acá efectivamente los jóvenes salieron a protestar por una mejor educación y este es el lamentable resultado. Así es. Bueno, ¿le quedan algunos minutos? ¿Quiere agregar algo más o no? No, para que usted gentilmente le cede estos minutos al alcalde de Quilpué. Sí, yo ya decía hace un rato que se iba a sumar también a esta mesa de visita regional el alcalde de Quilpué, don Mauricio Viñambre. ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Con tristeza, ¿qué quiere que le diga? Es sumamente lamentable. El joven es de nuestra comuna. Sí, quilpueíno. El de 18 años. Y la verdad es complicado. Yo tengo una hija de 17 que hace lo mismo que hacía el joven. Entonces, imagínense que para uno como papá es un tema complejo, una situación donde ayer yo llamando a mi hija, me entero por un medio de comunicación, la mamá está mal. Obviamente con este hecho lo único que te puede expresar a alguien es que cuida a tus hijos. Entonces fíjate que ninguno de nosotros entendemos las manifestaciones. Yo soy una autoridad, yo tengo manifestaciones que me hacen a mí en la comuna y siempre hemos tenido una cautela, y más cuando estuvieron los jóvenes en movilización. Lo que decía un capitán que estaba en la comuna, piensa siempre que son nuestros hijos, son jóvenes, y yo quiero decirle a la opinión pública, son jóvenes que son nuestros hijos, hijas, no son jóvenes que tienen sueños, que tienen ideales, que tienen una mirada de la vida quizá distinta a otros jóvenes. Quizá aquí hay papás y mamás que están diciendo, mis hijos no hacen eso, pero son jóvenes que quizás hacen otras cosas, son jóvenes que son nuestros hijos y hay que cuidarlos. Hay que cuidarlo, y esa es la verdad. Y ese es el cuidado no solo de los padres, es el cuidado de una sociedad. Y cuando veamos jóvenes que se están manifestando, se están expresando, estas locuras que hacen los cabros, son el niño adolescente que está al medio de una definición de vida. Entonces, es triste, es muy triste, te digo, es muy triste, muy doloroso. Fíjate, uno se pregunta, bueno, empieza a cuestionar esta cosa, que si van a ir o no van a ir, les va a dar permiso o no les va a dar permiso. Se complica. Yo te digo, para mí es complicado, yo no sé, a mí me han preguntado, claro, por ser alcalde, pero es complejo tener una respuesta lógica, racional, frente a este hecho. Es terrible, es terrible. Yo lo único que me queda decir es eso, porque es un niño, son niños, no son cabros son cabros que tienen ideales, están formándose. Este niño participaba en los talleres de muralistas que nosotros tenemos en el Liceo Artístico. Entonces están los jóvenes que hacen telas, son distintas expresiones. Hoy día los chiquillos van a la plaza, se expresan, y a alguien no le gusta, quizá un joven, y va y le pega unos balazos porque lo encuentro, eso no lo podemos permitir por ningún. Muchas gracias, alcalde. Ahora viene, diputado, esta cuestión es fruto, esta violencia, este clima que de pronto se vive en situaciones como esta, como la manifestación, o en cualquier otro momento, como decía muy bien la concejala Laura Iannichi, que hay de pronto un clima así de enojo o de violencia en la sociedad. Vemos y hemos repudiado muchas veces los hechos de violencia después de las manifestaciones. Aquí lo decía recién el concejal Jaime Vara. Es común que a lo mejor una manifestación termine con destrozos al mobiliario urbano, que se rompa parte de los paraderos, qué sé yo, o los semáforos, la señalética en Valparaíso. Esa cuestión también, los jóvenes están demostrando un descontento ahí. Si bien, claro, son hechos de violencia repudiables, pero ahí algo pasa también de fondo. ¿Por qué actúan así? ¿Por qué esa gente reacciona de esa forma después de una manifestación que se supone es pacífica? No, porque pasa que para muchos la manera en el fondo de hacerse ver es precisamente a través de ese tipo de actos, o sea, de canalizar o conducir el malestar de los vecinos, qué sé yo, de Avenida Brasil, por poner un ejemplo, lo que ocurría siempre en el año 2011 o 2012,
a la causa que partieron algunos legítimamente hablando, en ese entonces era educación de calidad, pública, en fin, un poco lo que le ha dado el sustento a la reforma educacional hoy día. Pero hay otro lote, digamos, de personas que se meten en esto y que creen que el tema no fue suficiente o no fue pleno si es que no termina con desmanes, no termina con neumáticos en la calle, no termina con el kiosco, digamos, de la pobre señora que vive en función de lo que vende día a día, destrozado, con los vidrios quebrados de las casas. Y entonces también hay un hastío. Obviamente, y para quienes se estén sumando en este minuto, digamos, prendido en la tele, hicimos una condena total y absoluta de lo que ocurrió con este delincuente que mata, digamos, a dos jóvenes. Pero yo creo que la autoridad también se tiene que hacer cargo de los otros tipos de violencia que se dan. Porque al final del día empañan precisamente algo que todos creemos que es fundamental, que es el derecho a expresarse. Es una de las garantías constitucionales más fundamentales que tiene una sociedad organizada, el hecho de que uno se pueda manifestar, no únicamente, digamos, por la calle, pero esa evidentemente es una manera de manifestarse en forma global, es para demostrar que existe un descontento generalizado. Y cuando dejamos o abrimos espacio para este tipo de desmanes, cuando hay saqueos, por ejemplo, lo que ocurre precisamente es que la gente se bloquea y dice, mire, yo no quiero saber nada con lo que están pidiendo estos cabros. Y ese es un tremendo error. Pues entonces, a mí me ha gustado cada vez que entrevistan los organizadores de marcha, que ellos mismos son los que en el fondo tienen como, se ha dado, no en todas, pero en algunas se ha dado que tienen como una organización para individualizar a los encapuchados, para incluso enfrentarlos. Eso es muy positivo y habla muy bien de esa... hoy día con la toma del Troncal en la Universidad de Santa María. Por ejemplo, eso yo creo que hay que sacarse el sombrero. O también los tipos de manifestaciones que apelan más a la creatividad, más que en el fondo al entorpecer, por ejemplo, el libre tránsito de las personas, que también tienen derecho a usar las calles, en fin. Exacto. Pero muchas solo, gracias, diputado. vaya a la suma, es también un síntoma más el clima de violencia que vivimos, insisto, y que vivimos y cada uno tiene que ver su día a día, lo estamos viviendo cada uno de nosotros. Ya lo creo. Concejal, aquí el diputado Esquella decía, es la forma de hacerse ver. ¿Qué pasa? ¿Hay gente o grupos de gente o parte de la sociedad que es invisible para el resto? Yo creo que hay bronca. Hay rabia. Hay rabia y yo creo... Yo me enojo, yo en este momento estoy enojada y estoy embroncada y estoy cada día más intolerante por todo lo que hemos visto que pasa en nuestra sociedad y estos asuntos de las platas, la factura falsa, que es transversal además. Yo encuentro que si ya estaba embroncada la juventud, con mayor razón ahora que no tienes para dónde mirar, porque todos están involucrados en un sistema bastante sordido para mí, de platas, como dirían en otros países, de plata sucia, porque al final son platas sucias. Entonces yo no justifico a los cabros, pero entiendo que tengan esa bronca, entiendo que el cabro que vive en la población más pobre de Valparaíso se va a dar una vuelta a Santiago, al San Damián, ¿cómo se llama esa? Que yo siempre hablo, San Damián, que en puros gastos comunes pagáis 1 millón de pesos, entonces ¿cómo no te vayas a embroncar cuando tu familia tiene que trabajar un año, con suerte? De tu partido. Pero yo soy súper crítica y jamás voy a defender a ningún militante de mi partido que esté metido en cosas raras. Esa bronca en un país que es totalmente desigual, yo la entiendo perfectamente. No justifico las acciones, pero lo entiendo. Si yo me embronco, con mayor razón cabros que no tienen futuro, cabros que están pateando piedra en los cerros, que están al final vendiendo droga para poder mantenerse. Entonces hay un problema mucho más profundo que va más allá de la reforma educacional y todo. Por eso los cabros que tú los ves protestando por el tema de la reforma, se le agrega este niño que ni siquiera sabe a lo mejor de la reforma, pero está con bronca, está con rabia. Muchas gracias, concejala. Bueno, aquí la concejala habló de la bronca, está el tema político, Jaime Vara, las boletas, yo le agregaría también esta inequidad económica, que de pronto los jóvenes ven que hay algunos que tienen mucho, otros que tienen muy poco. Entonces, por ahí parece que va creciendo este malestar y esta rabia generalizada en los jóvenes que salen a manifestarse a las calles y seguramente
seguramente en el resto de la sociedad, y muchos que se quedan en la casa y que no manifiestan y que seguramente deben protestar hoy día viéndonos o viendo el televisor cuando dan las noticias. Sí, bueno, yo creo que todos compartimos el diagnóstico de la situación hoy día en el país y lo que esperamos es que haya un cambio. Yo creo que las modificaciones que ha hecho la presidenta en su gabinete, yo creo que van en una correcta dirección. Yo creo que se ha generado una mayor moderación, independiente que ella tiene un programa de gobierno que fue aprobado por una mayoría de los chilenos, pero yo creo que también en la forma en que se han hecho las cosas tiene importancia. Es decir, yo creo que acá la moderación, un mayor diálogo son bienvenidos. Yo creo que también eso, es decir, acá el gobierno tuvo un primer año legislativo exitoso en cuanto al cumplimiento de sus metas, pero también tuvo sus costos. E incluso los propios analistas lo han señalado en esos términos, y por lo tanto también cuando tú tienes un gobierno confrontacional, también esa confrontación también se traspasa, es decir, no se queda reducido al Congreso, a la avenida Pedro Montt, sino que también se traspasa a las calles. Entonces yo creo que, por lo menos yo tengo una gran confianza en que el nuevo ministerio, el nuevo comité político va a ir en esa dirección, y esperamos que estos hechos no se repitan. Si acá lo que nos podría producirse una no sé si victimización del movimiento estudiantil, que después nos dijeran que acá estos dos jóvenes murieron luchando por una educación. Es decir, yo creo que está bien, es decir, yo creo que todos hemos compartido la necesidad de mejorar la educación, y esperamos que el ministro, en este caso Izaguirre, tome las medidas, haga las propuestas y esas vayan en la línea correcta, ¿sí? Y que obviamente una gran mayoría de los chilenos quieren una mejor educación. El tema es cómo. Yo creo que ahí es donde el ministerio tiene que poner el acento correcto. Muchas gracias, concejal. Alcanzamos un par de minutos antes de la pausa para el alcalde Mauricio Viñambre. Alcalde, bueno, el tema de la violencia, estos dos jóvenes que lamentablemente fallecieron. Aquí el concejal Jaime Varas ya algo decía también respecto del cambio de la reforma educacional, que todos quieren un cambio, pero parece lo que ha costado más es ponerse de acuerdo para ver cómo se cambia todo esto. Yo creo que el tema de una reforma educacional, bueno, yo lo he manifestado siempre, mi postura es distinta a lo que se ha ido planteando en el último tiempo. Yo creo que aquí hay que entrar a una reforma educacional derechamente a lo público, y que necesitamos una educación pública de buen nivel, de calidad y con su financiamiento. Y quiero ser súper claro en eso. Y los municipios fuera de eso. Yo soy de la postura, los municipios no deben jugar ningún rol frente a la educación, porque la educación tiene que ser garantizada ya por todos los estamentos chilenos. O sea, volver al pasado, lo que era antiguamente, dependiendo del Ministerio de Educación. No volver al pasado, es fijar una figura que hoy día en otras partes del mundo existe, es la escuela, el centro y la administración de la educación. Y yo creo en muchos profesores y directores de establecimientos educacionales que pueden administrar la educación pública y pueden tomar en mano eso, con una dirección provincial que hoy día existe, con una Secretaría Ministerial de Educación que hoy día existe en todas las regiones de Chile. Entonces, esto de generar corporaciones de carácter tanto, en fin, que el alcalde va a jugar un rol acá, no, yo creo que así derechamente, yo creo que aquí debe haber una educación que dé garantía a todos nosotros ya que vivimos en este país, y que sin duda pueda ser absolutamente 100% o sea, pública. Pastelero a tus pasteles, sí, los alcaldes. Así es, sí. Y yo creo que esa es la lógica. No es, quiero ser claro, no es el pensamiento mayoritario de los alcaldes. ¿Ya? Mi pensamiento, yo diría, más minoritario que mayoritario. Pero, perdón, a pesar que este tema de la educación y también de la salud para los alcaldes muchas veces se transforma en un problema. Así es, yo creo que, mira, yo creo que hay que garantizar, para mí hay tres estamentos que un país debe tener garantizados: su salud, su educación y su cultura. Son tres temas que los países las sociedades deben garantizar acceso a todos por igual. Muy bien, alcalde. Yo creo que esos son tres puntos que son muy importantes como... Vamos a seguir ahondando en este tema que estaba planteando aquí el alcalde Viñambre después de estos comerciales, después de la pausa, cuando volvamos aquí a Quinta Visión.